La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. En el mercado verde, bala de profundo océano, proyectil natatorio, te vi. Todo a tu alrededor eran lechugas, espumas de la tierra, zanahoria, racimos. Pero de la verdad marina, de lo desconocido, de la insondable sombra, agua profunda, abismo, solo tú sobrevivías alquitranado, barnizado, testigo de la profunda noche. Solo tú, bala oscura del abismo, certera, destruida solo en un punto, siempre renaciendo, anclando en la corriente sus aladas aletas, circulando en la velocidad, en el transcurso de la sombra marina como enlutada flecha, dardo del mar, intrépida aceituna. Pablo Neruda. Y con esto arrancamos el tema de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Bien, pero no le hace. Te invito para que nos levantes el rating un poquito. Yo sé que andaba medio bajón. Aquí los muchachos estaban esperando que les llegara el cheque. Ya, muchachos, tranquilos. Ya vamos a tener suficiente para irnos a la fuente. Pues esto es La Mesa. Yo soy Álvaro Avite, el señor Samuel Gómez Luna, que me acompaña. Y vamos a hablar hoy de mercados. Iniciamos con este texto de Pablo Neruda. Está increíble, ¿no? Fíjate que aparte de increíble, pues la verdad y qué increíbles es que situaciones que se viven alrededor de los mercados hoy, vamos. Sí, fíjate que mi espíritu tapatío se encuentra de luto por el incidente que ocurrió el domingo, precisamente en el mercado Corona. Lo que sí puedo decirles es que si el fuego arrebató todo, lo único que nunca podrá quitarnos es el espíritu de los tapatíos. Sí podemos levantarnos y reconstruir nuestra historia. De eso estoy convencido, como tapatío. Sí, yo totalmente. Ahora, qué triste que una tragedia como esta nos traiga el tema a la mesa, ¿no? Sí, lamentablemente. No somos una excepción porque es el tema en todos los medios, pero qué triste porque se habla de un abandono gradual, latente y gradual, sí, que explota de esta manera, ¿no? Explota ya ni siquiera de manera metafórica. ¿Qué está pasando con nuestros mercados? Hoy perdemos un fragmento de nuestra identidad como tapatíos, sin duda y no quiero ser melodramático. No. O por lo menos un punto de conexión o de referencia. Al menos podemos encontrar un punto de equilibrio, creo yo. Sí hemos perdido una parte importante de nuestra historia. Recordemos que los mercados tienen como principal motor ser un centro comercial y eje social. Ahorita cuando pensamos en los mercados, y sin duda alguna las personas que nos están escuchando probablemente de 1980 a la fecha, pues a lo mejor no ven el mercado como lo que implicaba en su profundidad o en todo este magnetismo que tiene, sino que siempre pensaban en los mercados como aquellos centros comerciales, entiéndanse cualquier tienda de autoservicio, en el cual podías encontrar presuntamente de todas las calidades, productos habidos, imaginados, y sin duda alguna muchos que desconocíamos. Sin duda alguna, esta cuestión de los mercados nos va a llegar a entender un punto de la evolución de nuestra Guadalajara, prácticamente de todo México. El primer punto importante, Alvarito, es que los mercados que hay en Guadalajara, hablo de los mercados tradicionales, los antiguos, los que tienen un renombre y señorío. Estos mercados fungieron en un principio como sitio donde se apostaban para hacer el tapatío canguis. Ándale, ¿qué es eso? El tianguis. Prácticamente, donde encontremos un mercado antiguo, sabemos que ahí o a sus alrededores sirvió como una plaza de intercambio, entiéndase el tianguis. Entonces, podemos con eso definir que en esos sitios va a responder a esa necesidad comercial. Cuando hablamos de Guadalajara en este momento, Alvarito, pensamos que Guadalajara es como una unidad plena el centro histórico, sin darnos cuenta que tenemos una serie de barrios que muchos de ellos en su tiempo fueron pueblos cercanos a Guadalajara o vecinos. Que después fueron fraccionados. Exactamente. Fueron fraccionados, separados. Y después también hasta incorporados a esta gran geografía urbana. Sí, claro. Fíjate qué curioso. Al menos cuando pensamos en los tres pueblos más antiguos de Guadalajara, los tres barrios más antiguos, cada uno va a tener mercados muy peculiares. A ver, háblame de estos tres. Mira, por ejemplo, pienso ahorita en Mexicalcingo. Claro. Mexicalcingo, recordarán ustedes que hace pocos años hubo toda una labor para hacer un rebozamiento y una nueva estructura del mercado. Lo que desconocían es que por ahí abajo transita todavía un río, el río del Arenal. Al momento que empezaron a hacer las adecuaciones para este nuevo mercado, se dieron cuenta que tenían que construir sobre el agua, lo cual
incrementa el costo y tienes que hacer toda una suerte arquitectónica Claro. muy distinta que fuera sobre tierra. Pero ayúdame regresando a estos tres mercados emblemáticos Mira. de los barriales. Bueno, ¿no? mira, Que barriales... son eso, ¿no? Sí. Siempre han sido parte de la identidad Claro. de una región. Son parte de la familia. Y no usamos el término barrio como peyorativo. No, para nada. No, nada. Simple y sencillamente es parte de una identidad. A ver, Mexicalcingo, luego, Yo me iría a Analco, Analco. sí, al mercado de los elotes. Es un mercado cuya estructura es relativamente moderna, pero la tradición del comercio ahí Es antiquísima. antiquísima. Y posiblemente el tercero no me iría en este caso a Mezquitán. Ajá. Yo me iría, y aquí sí lanzaría la moneda, entre dos sitios, San Juan de Dios y el Mercado Corona. Márquenos para que usted nos diga cuál creen que son los tres barrios o los tres mercados barriales que son representativos de esta ciudad. Tú La apuestas- Capilla de Jesús Tú apuestas también. por tres. Dame esos tres para Bueno, yo me para voy que a nos ir. ayuden. Yo me voy a ir. Mis tres serían los siguientes. Yo me iría a San Juan de Dios, me iría al Mercado Corona y me iría en tercera instancia a la Capilla de Jesús. Ok. A esos tres me iría. Ok. Esa será mi terna. Bien, esta tragedia que acabamos de vivir hace nada, Sí, ¿no? hace un par de días. Sí, si no me domingo, equivoco, claro. este incendio del Mercado Corona, histórico Mercado Corona. Sí. ¿No te parece que de alguna forma es una metáfora adelantada o quizás retrasada de esta intempestiva entrada de los grandes supermercados y del crecimiento de las ciudades en donde postergan tradiciones y donde es evidentísimo con los mercados, en donde estos valores identitarios y estos valores culturales intangibles se van perdiendo Sí. y que una tragedia como esta no es nada más que un aviso de lo que está pasando constantemente y que luego deja de ser noticia en pocos días. Esperemos que no lo sea, porque No. evidentemente es un tema que hay que tratar desde diferentes Es un puntos tema de fibra ángulos. sensible. Sí. Mira, yo pienso esto, no podemos estar al margen de la modernidad simple y sencillamente por preservar la tradición. No, yo siempre he dicho que la modernidad no está peleada con la tradición. Se pueden rescatar ambos factores completamente a la par, vamos. Sí, pero hay cosas que creo que de alguna forma están muy ancladas a la vida cotidiana. Bueno. Van ganando y las nuevas generaciones ni se dan cuenta Bueno, por eso decía de este valor, ¿no? de las personas nacidas del 80 aproximadamente al 2000, 2010, en el cual la esencia del mercado prácticamente la desconocen. Es un asunto de abuelitas. Sí, probablemente sí. Por ejemplo, pensemos ahorita en el Mercado Corona. El Mercado Corona era uno de los pocos sitios en el cual se podía encontrar alimentos, platillos meramente tapatíos. Te pongo tres casos. En el Mercado Corona en bebidas podíamos encontrar desde la cerveza de raíz hasta tepache. Tú dime en qué otro lugar de Guadalajara en un mercado sabes que venden tepache. Ya era prácticamente inexistente. Este pasado reciente, es un pasado reciente, estás Sí, hablando sí. de a partir de este incendio. Sí, claro. Así de fuerte. Sí, Ok, claro. bien. Otra, en el mercado podíamos encontrar virote y una peculiaridad, virote dulce. Que todo el mundo lo hemos probado, lo conocemos, pero no es tan fácil que demos con él. Claro. Y en ese mercado se encontraba. Ok. Es otro de los puntos, creo yo, álgidos. Importantísimos, claro. Importantísimos. Y el tercero era que aún podíamos estar en este mercado y podíamos degustar ciertos platillos que nos daban identidad como tapatíos. Y no me refiero únicamente a la torta ahogada. Existían platillos que son de la auténtica comida de Guadalajara. Ok, vamos a regresar con ese tema. Ya estás. Estamos hablando de mercados en la mesa. Regresamos en unos minutos, segundos. Estamos de vuelta en la mesa. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa, el tema mercados, por obvias razones. Les doy algunas cifras. 91 mercados en el municipio de Guadalajara. 547 locales desocupados en los mercados de los municipios de Guadalajara. Ahora unos desaparecidos también. 3.082 locales tiene el mercado más grande de Guadalajara, que es el San Juan de Dios, Sí. o el Libertad, ¿no? Sí. 1.094 locales tiene el mercado de abastos, que es otro mercado del que hay que hablar, ¿no? El segundo más grande de Guadalajara y uno de los más grandes del país. Sí. Y el cuarto lugar lo ocupaba el mercado Corona en términos de número de locales. Sí. Esta tragedia, ¿qué historia nos cuenta? ¿Qué hay detrás del mercado Corona? Hay mucha historia y tradición, inclusive aquí sí podemos hablar de que el mercado Corona tiene tradición y tiene historia desde sus cimientos. En un principio, en el predio en el cual se localizaba el mercado Corona,
ahí fungió como basurero. Estamos hablando en esta Guadalajara que se está formando. También vamos a darnos cuenta que ahí fungió como camposanto. Ojo, no cementerio, el camposanto. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdanos. Acuérdate que el camposanto era aquel permitido por la iglesia. Recuerden que no va a ser hasta las leyes de reforma de Juárez, en el cual ya se van a empezar a hacer los cultos o el entierro fuera de los templos. Okay. La otra cuestión es que ahí fungió como escuela para niñas. También tuvo presencia como hospital, tuvo presencia la vida religiosa, la vida clerical, presuntamente de una orden religiosa de monjas que ahí participaron. Y uno de los detalles que sin duda alguna son más importantes y que por alguna extraña razón pocas veces mencionamos. En ese sitio se conoció también como Plaza de las Venegas o Plaza Venegas. Ahí se construyó una horca, un patíbulo de doble altura, porque de ahí cobramos la vida del insurgente el amo José Antonio Torres. ¿Por qué de doble altura? Unas personas decían que si no se moría porque lo ahorcaban era por el zapotazo que se daba. No, la verdad de las cosas es que implicaba una mayor forma de vergüenza. Era para exhibirlo, vamos. Para que lo vieran. Sí, era una vergüenza terrible. Distancia. Una vez de que el amo Torres es ahí justiciado, se va a cercenar su cuerpo y se van a mandar a los principales puertos de entrada de Guadalajara. Entiéndase, para que aprendan los Mexicalcingo, con una pierna del amo Torres y el letrero. Esto les pasa a los traidores a la corona. Imagínate cómo te recibían en esa época. Esto pasa en ese espacio que en ese entonces era Camposanto. Así es, y bueno, después hospital. Tuvo una serie de suerte ese lugar. Ahora viene algo importante. Ahora, para que lo ubiquen los que no son de Guadalajara, que nos están viendo en otras ciudades del estado. O del mundo. O del mundo. Saludos a los rusos que nos ven. En Guadalajara es un mercado, era un mercado. Tristemente, por el momento hay que decir que era un mercado que estaba relativamente a 2 cuadras panteoneras de la catedral. Lo que pasa es que... Y era una referencia, ¿no? Sí. De la catedral, del lado izquierdo. Lo que pasa es que eso quería ir. Que el mercado Corona, después de que sabemos que ahí ocurrió este crimen de guerra que fue finalmente el asesinato del amo Torres, entendible en la época, con el paso del tiempo va a llegar al poder precisamente el general Ramón Corona, otro de los personajes que algún día tendremos que hablar aquí en la mesa. Sí. Y fue precisamente el que determina que se construya ya el mercado, pues. Hay que decirlo que anteriormente eso había una suerte de mercadeo ahí. Lo acabamos de decir muy bien. Es que es un mercado que se encuentra verdaderamente en el primer cuadro de Guadalajara. Sí, ya sabemos que San Juan de Dios está en el centro, sí. Pero el corazón de Guadalajara es en torno a la catedral. Esto estamos hablando finales del 19, ¿no? Sí, claro. Finales del 19. Es cuando entonces se va a empezar la edificación del mercado. El mercado se construye de una manera sumamente rápida, aproximadamente 3 o 4 años. Y ya prácticamente el mercado se va a terminar, se va a estrenar ya a finales de 1890 y tantos, por ahí. En 1910, dice la crónica, que ocurrió el primer gran incendio. O sea que el mercado prácticamente se vino abajo. Se volvió a rebosar, se volvió a edificar. De las cosas que aparentemente quedan originales del primer mercado eran estos 2 ingresos, uno de ellos que estaba por la calle de Hidalgo y, un cancel bajito, una baranda de piedra. Se dice que es lo original que quedan, unas cuantas columnas. Que sigue quedando. Que sigue quedando, venturosamente. A pesar de Espero que ahora que se haga esta nueva intervención del mercado, se proteja eso, porque es un vestigio al menos de nuestro pasado. Es importantísimo esto, Álvaro, porque este mercado estaba en el primer cuadro de Guadalajara. Y además que en este primer cuadro era donde las familias que vivían en la Guadalajara del centro, tenían un ingreso sumamente sencillo. Y una cosa que es bellísima, o al menos a mí me parece, caminar enfrente del mercado, donde están los encierros. Sí. Una de las palabras que los tapatíos de abolengo que me escuchen sabrán a qué me refiero. Eran aquellos sitios en los cuales se podía comprar granos y semillas, que tiene un aroma, por cierto, extraordinario. Esta mezcla que me recuerda quizás a tu adorado Gabriel García Márquez en su Macondo. Tu adorado. Por favor. Okay.
Oye, a ver, Dime. regresando pues a la historia reciente ahora del Sí. mercado Corona. Seguía siendo una referencia. Por ¿no? supuesto. Por todo lo que tú me estás diciendo, ¿qué se vendía ahí? Ayúdame a narrarle a nuestros escuchas y a los televidentes, ¿qué te encontrabas en el mercado Corona? Uno se encontraba desde... Yo siempre he creído, y aquí en el mercado se ejemplificaba, que siempre que uno ingresa a un mercado, debe de empezar a digerir las cosas con la mente. Porque si no es imposible que puedas decidirte a qué acercarte. Lo mismo podíamos encontrar desde el tradicional virote hasta podíamos encontrar panales escurriendo con la miel todavía. Sí. Fruta que era meramente... Era uno de los pocos lugares que yo llegué a comprar arrayanes. Díganme qué otro mercado podemos encontrar arrayanes de una forma tan sencilla como era en el mercado. Lo mismo los puestos de alimentos, las comidas. Uno de los amigos con los cuales he departido esta tragedia me decían, lo malo del mercado es que volvió a ser cementerio, pero de mis tacos de pollo. Porque para él era religioso asistir cada semana a los tacos de pollo. Qué rico. Además, el mercado tenía una división sumamente interesante. Una parte era sobre alimentos, vamos, tal cual. Tenía un sector del mercado que era un cuarto más o menos, que se dedicaba a las flores, a la venta de arreglos florales. Que por cierto, un saludo a mi querida amiga Mari Crispín, que también sufrieron la desgracia. Tenían la venta de productos de consumo tipo abarrote. Ajá. Prendas también. En la parte de arriba existían las fondas y existía una zona en la cual se caracterizaba porque vendían toda suerte de brujerías, hechizos y artilugios necesarios para aquellas arcanas artes. Fíjense, todo eso en un espacio que además... Era pequeño. O sea, tú pasabas por ahí o pasas por ahí y no crees que exista tanta cosa. Así ¿no? es. Tanto color, tantos olores. No, es impresionante. Y sobre todo, era un contenedor de identidades. Por supuesto. ¿no? Un contenedor de historias. Sí. Un contenedor además de historias que se contaron en la ciudad desde siempre, Claro. desde que somos ciudad y desde que somos Guadalajara. Me parece que el que sucedan cosas tan terribles como esta nos acerca un poco al melodrama también. Y ahora todo mundo resulta que va a los mercados. Todo mundo lo y defiende los defendía, mercados. Y tú ves las redes sociales y todos dicen mi mercado Corona. Y yo estoy muy seguro que no todos siquiera lo pisaron Sí, alguna cierto. vez. ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Qué bueno que el melodrama, que somos muy cercanos los mexicanos, nos ayude a reflexionar sobre un tema vital, que es el tema de los mercados. Y regreso a ese macro tema que me parece que es el tema del mercado tradicional. Sí. Su desaparición para ti, su constante desaparición Sí. o postergación o lo que queramos llamar, es una consecuencia de la modernidad o del descuido de nuestra identidad, Yo creo que de indolencia. de indolencia. Creo que eso sería lo más cercano. Decía el maestro Carlos Monsiváis que uno no puede entender qué es el drama nacional si no sabe por qué está llorando Sara García. Ajá. Lo cual ya responde a ese espíritu del melodrama propio del mexicano. Y el mexicano, además, que es afecto al melodrama y le cae al que no haya llorado con una película de Libertad Lamarque aquí en México. A mí no me caía muy bien, pero... No, bueno, pero pues todo siempre se pasaba llorando. Sí. Pero también para el mexicano, y aquí va a la par, somos muy dados y somos especialistas, en eso sí, en generalizar y mostrar teorías del complot. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar la realidad, sea o no sea. O sea, la realidad, estás hablando de quizás un abandono, quizás un descuido, pero yo hablo de otro suceso, el cómo la vida hoy, esta vertiginosa manera de ser humano productivo, Sí. ahora, en el que tienes poco tiempo para sentarte a comer, tienes poco tiempo para dedicarte a las relaciones escoger, sociales, además, por ejemplo. cómo te vas a alimentar y cómo. Entonces, Sí. evidentemente, estamos en otra dinámica. Sí. Es más fácil en un supermercado. Sí, y te encuentras todo a la mano, vamos en el Algo mismo que sitio. implica algo que es casi un ritual. Sí. Es decir, un mercado. Hablo de eso. Las nuevas generaciones se pierden esta oportunidad. Hoy que se vuelve melodramático el tema y que se vuelve además un suceso que hay que tomar en serio. ¿Qué piensas de este asunto? Mira. Sí hay una tendencia a eso, es totalmente normal, la modernidad nos lleva a eso, pero... Yo pienso que sí es completamente lógico. Inclusive yo tengo amigos en los cuales cuando tú mencionas, en mi caso, que voy al centro de Guadalajara o a Guadalajara, como decían mis abuelos, prácticamente se horrorizan. Porque, en primer lugar, ¿a qué vas? Y en segundo, no hay lugar para que te estaciones.
los camiones van a reventar. Bueno, todo es, la suma de malignidades se encuentra ahí. Todo está hecho para que no llegues. Todo está hecho para que no vayas. Sí, a lo mejor es cierto, nada más que también la recompensa es bastante plena una vez que llegas. Claro. Aquí lo interesante es que, lo que yo te decía en un principio, tenemos que entender, Álvaro, que la modernidad no tiene que estar pelada con la tradición. No quiere decir con esto que me voy a convertir en un férreo enemigo de los supermercados. No, claro que no. Todo mundo hemos asistido y a veces procuramos ir hasta por comodidad. Lo que sí es importante es que tenemos que proteger esta identidad de lo que es el mercado, y más el mercado en Guadalajara. Tan es así. No podríamos ser tapatíos sin los mercados, señores. Vamos a cerrar Tapatío. con este comentario, este bloque. No podemos ser tapatíos sin los mercados. Y Tapatío, mexicanos. el que vale por tres. Mexicanos, ¿no? Acuérdate que Ahora, en el mercado fue que se dio esta transición, Claro. la transacción del 3-1. Claro. O sea, era una medida de comercio. Si no hubiera eso, no seríamos tapatíos, no valeríamos por A ver, tres. vamos regresando a ese tema. Y nada más pregúntese, televidente, radioescucha, ¿cuántas veces al mes va usted al supermercado? ¿Cuántas veces va a un mercado? ¿Y cuántas oportunidades tiene de ir a un mercado? ¿Cuántas se da? Estamos de regreso en la mesa. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa hablando de mercados y vamos a hacer un reto. Samuel Gómez Luna, entre las 4 teorías de por qué nos dicen tapatíos, hay una que tiene que ver con mercados, Que es más viable a ser cierta. que es la que está más documentada, Así ¿no es. me equivoco? Ayúdenos a develar en el próximo corte, a partir del próximo corte, cuál es esta teoría que tiene que ver. ¿Por qué nos dicen tapatíos? ¿Por qué nos llamamos, los que nacimos Nuestro en Guadalajara somos gentilicio, tapas? Nuestro por- gentilicio es el tapatío. Hay suficiente documentación para vincularlo con algo que tiene que ver con mercados. Nos ayudas para el próximo corte diciendo. Claro que sí. Y el que nos conteste, 3030-5307, si no me equivoco, la chica que nos conteste. el Eso, caballero que eso. nos conteste, Ah, bueno. va a tener un desayuno en el mercado Mexicalcingo con el muñeco. ¿Qué hubo, ¿Te parece? Ese va a ser, como no tenemos nada que regalar hoy, ese va a ser el regalo y ya. Entonces, un desayuno en el mercado Mexicalcingo con Samuel Gómez Luna, quien nos platique y coincida su teoría con la del señor que nos va a develar ¿Cómo no? en el próximo Bueno, pero corte, ¿te parece? el señor está en Mexicalcingo, para decirlo como tapatío. Oye, hablando de mercados antiquísimos como el Sí. de Mexicalcingo, ¿cuál será el más antiguo? ¿Tienes ese dato o no? De Mira, la ciudad. se sustentaba que el más antiguo que quedaba era el mercado Corona. Ajá. No, prácticamente el mercado Corona es un mercado que tuvo una serie de transformaciones. No podríamos definir un mercado más antiguo. Lo que Ajá. sí puedo decirles es que en el mercado que ahora conocemos como el mercado Alcalde, en ese sitio ocurrió un suceso que poca gente sabe. Y es que ahí fue la primera vez que hubo una corrida de toros en Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí, ¿En dónde, dices? en lo que ahora conocemos como el mercado Alcalde. Ah, ok. Porque Fray Antonio Alcalde, cuando va a empezar... Era torero. Era torero. No, no sea payaso, ¿verdad? No me extrañaría, la verdad. No me extrañaría. Era grande el maestro. Exacto. Lo que ocurre es que cuando estaban edificando las obras sociales, que hasta la fecha tenemos que rendirle un tributo, pues se requería recabar fondos. Entonces, y era la época, A torear vaquillas. se hizo... ¿Tú has toreado? Pues nomás el hambre. En el cual ahí se van a llevar a cabo el primer ruedo, vamos a llamarle, en el cual el primer lienzo se va a llevar a esta corrida de toros. Fíjate, algo muy interesante. Y ahorita que andamos por ese mercado, hay Ajá. una peculiaridad. A ver. Tenían, ignoro si lo siguen manteniendo, los locatarios un par de conejos. Pero señores, conejos. Ajá. Los conejos los soltaban uno un día y el otro día. Si los soltaban juntos, se peleaban. Claro. Pero tú dirás, ¿Por las qué lo- conejitas? No. ¿Para qué los soltaban? Ajá. Porque eran los encargados de comerse las frutas y verduras que se cayeran Ah, ok. para mantener limpio el mercado. Entonces Y te soltaban estoy- uno un día y soltaban otro día. y te estoy hablando de eso hace todavía 1 año y medio, 2 años que lo hacían, ¿eh? Ah. Es una de las cosas que ocurren en Guadalajara y que muchas veces no nos damos cuenta Claro. o no queremos aceptar. Que además son anécdotas padrísimas. Así, además ocurre otra cosa. Para saber el ritmo social de una comunidad, para el pulso, lo que está ocurriendo, tenemos que ir forzosamente a los mercados. La tradición nos dice que para conocer un pueblo, una ciudad, hay 3 sitios que debes de visitar. La iglesia, el mercado y la cantina. Y vaya que en México se nos da perfectamente bien. Hay otros países que han forjado su cultura también a través de los mercados. Nosotros somos uno Sí, de ellos. claro, ¿no? porque es una forma de comercio. Además, Y hay fíjate, otros que tristemente nunca han tenido esa fortuna. No, y además, que aquella persona que entra a un mercado,
pienso en un extranjero y pienso en un país nórdico que entra a un mercado en México, yo creo que se lleva una impresión primero por ver tantos colores. Entrar al mercado de San Juan de Dios Es una experiencia, es una casi experiencia mística, ¿eh? mística. Sí, no, De definitivamente. color. Y además, la forma de hablar. Sí. Fíjense ustedes que en el mercado ocurre una peculiaridad. En el mercado se ejercita día a Se día. hacen inflexiones distintas, ¿no? Sí, se ejercita día a día ese antiguo diálogo platónico socrático, Ándele. el regateo. El regateo es un diálogo socrático. Claro. Porque es tira y afloja y vas haciendo Además, preguntas. Tienes que tener una capacidad de argumentación Claro. que no cualquiera lo logra. Por supuesto. Entonces, eso es algo que verdaderamente es maravilloso. O sea, todas las cosas que suceden alrededor de un mercado, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista social, sociológico, antropológico, son incontables. ¿Has leído la novela El Mercado? Sí. Del Maestro Zuno. Sí, claro. Es una obra Claro. Ya, que verdaderamente te retrata lo que es la vida política de un mercado. claro. Que además es también un universo, un mini universo del macrouniverso político en muchos sentidos. Es una LEF. Sí, es una LEF tal cual. Sí, sí estoy de acuerdo en eso. ¿Tú tienes alguna tía verdurera, por ejemplo? Fíjate que lamentable no. Bueno, tengo unas y si no lo son, qué desperdicio de greñas, Ah. ¿verdad? Pero, Es que te veo tan dicharachero, pues, que yo digo, pues, seguramente en tu gen, además de Monsiváis, poetas y... manifiéstate ante este ateo. Pues el que se va a manifestar en este preciso momento. Cuéntanos. Tristes, ¿no? Digo, Sí, obviamente. entre qué tristeza. 1,200, 1,500 familias Terrible. afectadas, ¿no? Por Que ese por se le- este terrible incendio. Es una tragedia humana también. Sí, Es el- sí, absolutamente. Saludos y solidaridad pues a toda la gente que se dedica a la vendimia. Ya llegaron por acá las primeras llamadas. Recuerden, 3030-5307 es la línea telefónica. Comuníquense con nosotros. Y Víctor Manuel Sandoval dice, es terrible la coincidencia de que la semana pasada el presidente municipal anunciara que se derrumbaría el mercado y bueno, ahora ya incendiado, ¿no? Con las cenizas. Es una gran pérdida. Y por acá, María de Jesús, ¿qué pasó, Alvarito? Dice, habla muy bajo, ¿podrían acomodar el audio? Bueno, ya hablamos con Ándele, nuestro voy a hablar más compañero fuerte. Frankie, y usted también. Voy a hablar más échale ahí. fuerte. Más fuerte, más fuerte. Nada más Pida que Álvaro es, chocomil a con 5 pesos. Álvaro es con V. Exactamente. Y pues fíjense, por acá traigo una tarjetita, yo creo que fue la última vez que asistí por ahí al Mercado Corona, de la florería Lolita. Tiene para ti este bello detalle que buscas para en esta ocasión tan especial, ofreciéndote arreglos florales, tal y tal y tal. Tino e Irma, esta familia pues fue una de las 1,200, 1,300 familias afectadas. De Mercado Corona, local 113, 114 y 115. Por ahí compramos un arreglo floral muy, muy padre, muy barato, ¿no? O sea, se esmeraban muchísimo ahí en arreglarlos. Así es que es un abrazo muy fuerte. Y como lo comentaban a mí, yo de chiquillo, pues soy de acá del barrio de Mezquitán, me llevaban y me daba muchísimo miedo ver el desnivel que tenía Claro, sí, el, claro. el lugar donde ponían la basura. Se me hacía como literalmente el inframundo, ¿no? Y estaban las personas ahí platicando. Y la miel, ¿no? También hay toda la bola de abejas que también hay por las dulcerías alrededor. Los diablitos también es todo un personaje. Vendían pájaros, por ejemplo. Sí, claro. Las aves ahí también era una cosa que era un verdadero espectáculo. Máscaras de luchador. Exactamente. Las flores, Y el segundo- las flores que compraste fueron para tu novia luchadora. Sí, es que ella se puso, bueno, más bien yo me puse muy rudo y tenía que ahí Eso, quedar tenías- bien, así es que Ya supimos quién fue la ruda. bueno, es momento de hacer mi despedida. Muchísimas gracias. 3030-5307, si no me pegan ahí nos vemos. Recuerde que estamos ofreciendo un desayuno con el señor. Porque usted Si lo quiere pidió. seguir conociendo historia de Guadalajara y anécdotas como las que le caracterizan al señor Samuel Gómez Luna, aproveche la oportunidad y llámenos porque usted tendrá, y lo digo en serio, ya te comprometí. No, está bien, yo pago porque me alquilen. Pague el luchador. ¡Ay, El ni desayuno, sabe! entonces ya lo podemos lograr. Oye, te cuento una anécdota. Sí. Y sí, quiero insistir en lo que nos acaba de decir Séptimo, el luchador. Es una tragedia humana porque muchísimos se quedan pausados en su día a día, ¿no? Sí. Esta es una tragedia terrible que también hay que contar y que también hay que señalar. Y un saludo para todos aquellos que ahora están en esta pausa. Y este mercado. Esperemos que sea lo más breve posible. Y para nada más condimentar esto, que es sumamente triste y lamentable, es que precisamente el mercado Corona se caracterizaba por tener una alta población de los vendedores, comerciantes, personas de la tercera edad. Claro. Era de los pocos mercados en el que predominaban las personas de la tercera edad. Ese es otro Entonces, dato que el programa pasado exactamente. justo estaban hablando del tema. Entonces también es algo importante para nuestro apoyo y solidaridad. Ahí te va una anécdota que
típica tuya. A ver. Nada más que ahora yo. A ver, También voy a lúcete. subir para que me toque subir el Empieza rating tu- y ya voy a subir el volumen también. Empieza tu parloteo, dijo el abuelo Simpson. ¿Tú sabes por qué renunció a su empleo como bibliotecario Borges? Tiene que ver con un mercado. Tiene que ver, está relacionado con el mercado. Es buena, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya sé cuál es. Pero debe ser como que no. No sé, Alvarito. Voy a decir que fue Yo dije- inspector de sanidad animal. Voy a decir algo así, ¿eh? Ahí les va, renuncia, y evidentemente renuncia el señor cuando le llega su nombramiento, es designado como inspector de mercado de aves de corral. ¿Qué hubo? Y entonces, pues evidentemente el señor se siente ofendido con toda la razón de ser. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta de la autoridad en ese tiempo, no? No, a ver, dígame la maestra. Y esta es una anécdota que voy a narrarlo con palabras del mismo Borges. Mire, dije al empleado, Pero habla como argentino. viste, y vaya que tengo motivos para hacerlo, ¿Eh? pero no me sale nada bien. Me parece un poco raro que de toda la gente que trabaja en la biblioteca me hayan elegido a mí desempeñar ese cargo, el cargo de inspector de gallinas y conejos en los mercados. Bueno, contestó el empleado, usted fue partidario de los aliados durante la guerra. Entonces, ¿qué pretende? Esta afirmación era irrefutable y al día siguiente presenté mi renuncia. Los amigos me apoyaron y organizaron una cena en desagravio. Preparé un discurso para la ocasión. ¿Viste? Esta es una buena anécdota. Sí, claro. Sí. El parloteo va aprendiendo, te falta, pero Me ahí falta vas mucho bien, todavía. muchacho, vas Y bien. estoy haciendo la lucha por no perder el rating del programa. No se entonces, preocupe, aquí estoy yo. estás- Preocúpese cuando no venga, señor Alvarito, ¿eh? Exactamente, ya saben dónde viene la preocupación. Regresemos a otro de los grandes del mercado, el más emblemático de la ciudad, el San mercado Juan de Dios. sin duda alguna. El Mercado ¿no? Libertad, por Sí, supuesto. y por su historia, por su colorido, porque La es una arquitectura. referencia. Sí, es algo inolvidable. O sea, Estoy completamente de quiero acuerdo contigo. pecar de tapatío extremo, pero la visita del mercado San Juan de Dios se vuelve inolvidable para quien sea. Mira, cuando yo era niño, yo escuché decir a mi padre que en el mercado Corona, en el mercado San Juan de Dios, encontrabas nada más lo que no buscaras. Todavía. Claro. Francamente, cuando yo recuerdo pues la primera vez que me llevaron siendo muy niño al mercado, para mí sí fue un universo. Sí, claro. En primer lugar se me hacía laberíntico el sitio. ¿No te compraron un valero? No, yo-yo. fíjate que no. ¿No? Fíjate que no, eso no. Usualmente ¿Un éramos trompo? más sensitivos hacia las golosinas. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe ahora, por qué? Ahora entiendo, claro. ¿Verdad? Ahora entiendo, Pero sí, efectivamente, el mercado San Juan de Dios, el mercado Libertad, es el mercado probablemente, si no de México, sí de los mercados que deben de estar en nuestro top 10, ¿eh? Seguramente. Además, la arquitectura No, que y estoy tiene. seguro que está en el top 3 del Pues mercado no saben nacional, decirte en ¿no? qué No me lugar quiero está, tampoco equivocar, pero sí está entre los primeros 10, eso lo podría apostar. Y como una experiencia cuasi religiosa, yo creo que están también en los primeros. Y además ha evolucionado, evidentemente, a lo largo de su historia en muchísimos procesos, ha estado cerca de lo que somos en esta confluencia de esta Guadalajara dividida por un río, pero sobre todo dividida por nuestros propios prejuicios y por muchas La sucesos. gran cesárea de Guadalajara se le llama la calzada. Cuéntame la historia reciente del mercado. ¿Qué había antes de este centro histórico Comercial, mágico, musical. tan feo que tenemos ahora? Mira, Pero vámonos un corte. Vámonos un bueno, corte para bueno, regresar pues ya y que- me cuentas ya, que había ya. en los años, todavía en los Sí, años pues que sí. 60. Sí, pues es tu programa, pues tú Oh, manejas. que la Vamos, güey. Recuerde que estamos rifando un desayuno con el señor que tenemos aquí a mi derecha, ¡Ay, madre! que está levantando el rating del programa. Regresamos a la mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa. En el corte pasado, el muñeco, don Samuel Gómez Luna, se comprometió a develarnos una de las teorías sobre por qué nos dicen tapatíos, la que está vinculada con los mercados. Nadie nos llamó hasta el momento, entonces Habló están Scarlett- perdiéndose un desayuno con el señor Habló en el Scarlett mercado. Johansson, nada más que pues ahorita andamos medios chilos ella y yo, Entonces no le aceptas. no creo que sea prudente ahorita. Ok. Luego le damos alas. Perfecto. Yo creo que tienes toda la razón para que no lo hagas. No le Fíjate- vayas a romper el corazón. fíjate Pero a ver, que- cuéntanos, ¿cuál es esta teoría vinculada a los mercados? Mira, la primera cuestión es que la palabra tapatío era la forma en que se hacía el comercio en Guadalajara. Se dice que había 3 mercados o 3 tianguis en los cuales se hacía en esta Guadalajara: Analco, Mexicalcingo y Mezquitán. Asimismo, como eran los 3 mercados, hacían un tapatío, que era el movimiento de los 3. La otra versión nos dice que era un sistema monetario de intercambio. Vamos a suponer... Que esta es la que tiene más documentación. Así es, vamos a suponer 3 kilos de naranjas Está por más un documentada. real. Ajá. Entonces,
3 tortillas por Es un 10 trueque. centavos. Era un trueque. Era un Pero trueque. era la paridad 3-1. Lo cual empezamos a... O sea, te nosotros, doy 3 kilos de naranja por $1. Ok. Te doy 3 litros de leche por una panela. No sé, cosas por el Ok. estilo. Entonces ahí se empezó a tomar que era Era la un paridad. sistema terciario. Sí, 3-1. Ok. Entonces de ahí se tomó que éramos tapatíos. Por eso los tapatíos somos Valemos por 3. los que valemos por 3. ¡Ahora! Esto yo no la sabía bien, ¿eh? Porque hay luego otras teorías de las No, cuales si para podemos inventar, hablar. Podemos dedicar No, me pinto, ¿eh? otro programa a este tipo de sucesos lingüísticos Sí, claro. mexicanos, que además es un buen tema. Claro que sí. Bueno, yo espero, gozoso, que alguien esté ya apuntado para el desayuno. Yo quiero saber quién es la Katy persona. Perry, ya. Katy Perry, que se... No, ya llegó el club de fans de el maestro Samuel. Eso. Que ya dijeron presente. Gracias a Olivia del Toro. Dice, hace unos años una persona por las 7 esquinas ya le quitó 2. Ya le quitó 2. Esta crisis. Son las 9 esquinas, ¿qué pasó? Dice, vendía tamales y él decía, tapatío, es de ahí que nació el nombre. ¿Ves que es otra de las versiones que... Sí, tapa, tío. Él canta. Tapatío. Sí. Luego, María, así nada más, dice, Samuel, ¿puedes mandar un saludo para la florería Carmela que atiende Doña Mari y Don Crispín? Por supuesto que sí. De hecho, un saludo para mis queridos amigos. Lo dijimos en un inicio. Nuestro apoyo y solidaridad para ustedes, Mari y Don Crispín. Y sí podemos salir adelante. Sí, un abrazo fuerte. José Salas dice, era una medida para las cajas, dice, para vender las semillas. De ahí nace la palabra tapatío, original pues de tapatiotl. Ahí está, gracias. ¿Ves que siento sí hubo? Yo me adelanté, más bien dicho. Yo tengo más Oye, confianza en mi gente. ¿y qué dijimos? ¿Que los que nos dijeran eran candidatos al desayuno? Pues yo creo. Entonces aquí hay Olivia Invítate. ¿Qué? Y José. Aquí no vamos. Vamos bien. Aquí hay 2, vamos a ver. Dice Violeta Rivera, se supone que había una semilla como moneda llamada tapatiotl, era su moneda de cambio. Sistema de Pues bueno, también aquí intercambio están promoviendo que si vale por 3, pues Violeta. van a ser 3 desayunos. No, qué usado. Pues, Uno en yo era la lucha, ¿eh? Uno en cada mercado. Ándale, en vez de la visita de los 7 templos, la visita de los 7 mercados. De las 7 empanadas. Dice Imelda Cuella, o Cuellar, así lo escriben por acá, dice tapatío, los mercaderes antiguos ofrecían 3 cosas por otra, tapatío igual a trío. También, ya se acabaron. Nada más recordarles, hacer el paréntesis, Álvaro, que hoy es martes de música y ópera, ahí en el Exactamente. Teatro Degollado, ya lo saben, la entrada es libre. Y estará por acá el dueto Transcarpatia, que lo componen por ahí Enrique Mejiala, y bueno, ahí está esta propuesta, este ensamble interesante. Van a interpretar piezas de Schumann, Brahms y Shostakovich. El día es hoy martes 6 de mayo, 8 de la noche, así es que váyanse volando ahí al Teatro Degollado. Y bueno, si por cualquier complicación o alguna cita, algún compromiso, se transmite a través de esta señal de C7 y también de C7 Radio, 96.3 FM, 630 de amplitud modulada, a partir de las 11 de la noche. Estamos en la recta final, 3030-5307, ya iba a decir el de radio, 3030-5307 para que nos comenten la versión de los hechos sobre el tapatío y el tapatiotl. Y coméntenos también qué compran los mercados cuando usted va. Y los que no van a los mercados, pues también, ¿A qué va? ¿a ¿O qué por va? qué no va? ¿Por qué no va? ¿No? Porque están lejos, seguramente debe haber muchas razones. Pero mira, ya tienes 4 posibilidades. Vamos viendo quién va a desayuno. ser aquí el suertudón. Vamos a ver cuál Va a es. tener que platicarle a sus nietos de que desayunó conmigo. Fíjate Exacto. nomás, San Juan de Dios, que da para un programa. No, por completo. Empezando por la arquitectura que tiene, ¿eh? Por arquitectura, claro. Sí, no. Sí, es una arquitectura que ha trascendido y que en su momento fue innovadora en muchísimos De sentidos. don Matías Geritz. Exactamente. Y además el acomodo que tiene el mercado. Y para mí sí es una especie de paraíso primigenio. Recuerdo cuando me llevaban a ver a esas jaulas repletas de pájaros de arcoíris. Realmente todavía- eran los colores. Sí. Y eso era para mí una experiencia más que Mágico sobrenatural. musical. Sí, yo diría. Mágico musical. Viene haciendo, ¿verdad? Lo que viene siendo. Oye, a ver, en la historia reciente, ¿qué había alrededor del mercado San Juan de Dios? Que Mira. estaba la aparte- Plaza de Toros. Aparte, bueno, ya estamos ¿No? en una historia muy, muy reciente. A ver. Tenía, por ejemplo, guaracherías. Guaracherías. Que era Que una todavía de hay las- resquicios de las Hay todavía guaracherías, ¿no? Todo en la resquicios. parte de abajo. Así es, cantinas, que también quedan unas pocas. Lo que vale la pena que sepan los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo es que ubicas, por ejemplo, dónde está el Hospicio Cabañas. Sí, claro. Mucha gente considera que el Hospicio Cabañas era únicamente la construcción que conocemos. Y no, realmente el Hospicio Cabañas implicaba
metros más, metros menos, prácticamente de la Plaza Fundadores hacia lo que conocemos como el Hospicio. La mitad. Que ahora son estos edificios rarísimos. Viendo el ¿Quién se le Hospicio ocurrió hacer Cabañas. eso, amigo? Luego hablamos de ello. Bueno, ok. Viendo el Hospicio Cabañas de frente, Ajá. al lado izquierdo era donde se cultivaban primordialmente vegetales para el hospicio. Viendo el Cabañas de frente, del lado izquierdo. Lo que vendría siendo Hidalgo. Ajá. En esa zona, vamos a ponerlo. Ok. Pero del lado pegado al mercado era donde estaban los árboles frutales, porque había el pozo con agua, había una noria. Acuérdense que siempre en Guadalajara y más en San Juan de Dios vamos a tener esta división del río. Entonces teníamos que tener agua suficiente para que los árboles frutales continuaran dando su fruto. Es una cosa muy importante que se debió de haber hecho y que muchas personas ignoran. De la historia reciente, aparte de lo que tú acabas de mencionar, era que era un sitio de referencia a hacer el comercio, inclusive fuera del mercado. Cuando uno camina por la calzada, fíjate en esto, nos daremos cuenta que hay una serie de personas que venden en las calles objetos que van de todas las categorías y a lo mejor de todas las herencias viables. Esa es una herencia que pervive desde la fundación de Guadalajara. Los primeros pobladores, predominantemente indígenas, ahí hacían su comercio. Ok, era un mercado que generaba un eco. Sí, claro. Por eso hasta la fecha seguimos teniendo ese tipo de ventas. Ok. Ahora, cuéntame, y vuelvo, es que hace poquito vi cómo era en mi historia reciente y pues estaba mucho mejor que como está hoy, ¿no? Bueno. A mí me molestan estos edificios que están a un lado que no te dejan ver el Cabañas Sí, en su y plenitud. otra cosa que ya se perdió y que también fue muy lamentable, eran los famosos evangelistas, que eran estos personajes. Todavía hace una cuestión de unos 3 meses me llegué a topar 1 o 2, ya eran los últimos, personajes que estaban con sus máquinas de escribir y en los cuales redactaban ellos, escribían. Pero era divertidísimo y era bellísimo además. Redactando porque cartas de amor. Cartas de amor, pero además ayudaban a la persona que iba a dedicar la carta. Ajá. A ver, ¿para quién es? No, pues es para mi novia fulana. Claro, entonces Vamos a ponerle de su esto. ronco pecho acá. Sí, claro. Sí. Los evangelistas, fíjate también, es uno de los oficios que ya se ha perdido de esta Guadalajara. Sí, claro. Pues mira, yo creo que hay que ir al mercado San Juan de Dios. Yo creo que los que no han ido y los que han dejado de ir a los mercados en Guadalajara, tiene todo un sentido hacerlo. Y los que son parte de su vida cotidiana, que son todavía la mayoría de los que habitamos esta ciudad, pues cuidarlos, protegerlos, redimensionarlos. Háganlo como aventura si quieren. Sí. Conocer el mercado. Es divertidísimo lo que se vende, lo que se escucha. Yo te decía en este momento de que verdaderamente el diálogo socrático en Guadalajara es el regateo. Porque ahí te vas a dar cuenta de tantas expresiones, los gritos que hay en el mercado. Tú dijiste algo hace momento, de que inclusive decíamos cuando una persona se caracterizaba por su tanta verborrea o que se metiera en cosas que quizás no le competían, que era una vieja verdulera, una vieja del mercado. Sí. O sea, fíjate todo lo que tiene una implicación social en Claro, eso. totalmente. Oigan, pues este tema hay que vivirlo. Y hay que estar atentos a lo que va a pasar también en el mercado Corona, que hay un compromiso de las autoridades de reconstruirlo. Evidentemente, en su historia está el resurgir. Mira. Y yo creo que no será una excepción. Voy a resumir qué implicaban los mercados. El mercado en su época fungió como el Facebook. Era el sitio en el que te dabas cuenta Sí, claro. del sentir, los chismes y las vivencias de tu comunidad. Claro. Creo que esa es una buena conclusión eso del era. programa. Claro. Y te has ganado. Gracias por levantarnos el rating. No te preocupes, amigo. Qué bueno que ha estado tu programa. Sí, gracias. Qué bueno que me quieras acompañar. Exactamente. Que además te agradezco mucho que ¿Qué piensa en ti para invitarte? exactamente, te digo, muchas gracias por pensar en esta persona para invitarnos al programa, pero no me quiero ir yo sin que una mano santa elija a la persona afortunada que se vaya a desayunar contigo. ¿Y ¿Cuándo cómo? va a ser? Para que el compromiso quede. Pues vamos poniendo que nos dejan su teléfono. Ok, aquí está el teléfono. ya lo agendamos. No está el teléfono. A Más ver, bien pues dicho, como hay que... aquí hay teléfono. Entonces vamos a tener que prescindir de una de las chicas que no tiene teléfono, si no, no la vamos a ubicar. ¿Quién pasa? A ver, Maritza, a ver. Tenemos 1 minuto y medio. De estas 3 hojitas, sin que tú veas, nos va a voltear. Mira, pues ahí igual está. va a parecer que... Yo ya.
¿Esta? Bien. Pero tienes que hacerle como Gino. Violeta Rivera. Bueno, Violeta, si nos estás viendo, que seguramente sí, suertudota, a ¿eh? usted hagan un desayuno por el muñeco. Con, Ya vas a tener que presumir, con ¿eh? este premio insólito para C7, nos despedimos. Les agradecemos mucho. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Esto fue La Mesa. Gracias. Para servirte, amigo. Nos vemos la próxima semana. Así Gracias. es. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.